Está muteado, profe. Ahí está. Entonces la idea es hacer una reflexión del concepto de una historia a partir de la lectura de un texto corto de Daniel Santamaría. Así que bueno, le doy la palabra entonces a quien quiera comenzar con ese texto. A ver, ¿quién se anima? Bueno, el texto habla de que el concepto de etnohistoria trata una perspectiva como una fusión entre lo que es la historia y la antropología. Sí. Y como disciplina independiente es como que se ha ido construyendo históricamente a partir de la colonización, con el descubrimiento de nuevas culturas, pero siempre desde el eje dominante de los colonizadores. Hay cierta tendencia, digamos, a que, bueno, es difícil encauzar o estudiar los pueblos que no tienen escritura, pero bueno, se los puede estudiar a través de los mitos, del folclore, de la lengua. Eso básicamente habla el texto, ¿no? Sí, después lo vamos a ir desandando punto por punto, pero para que quede en todo caso en claro es qué tipo de fuentes utiliza el etnohistoriador para reconstruir el pasado indígena, teniendo en cuenta que no tenemos como documentos escritos, ¿no? Antes de la llegada de los europeos. Digo, hay otras formas de comunicación y que no están relacionadas con la escritura que uno del mundo occidental conoce, ¿no? La escritura alfabética, ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se hace para reconstruir ese pasado? ¿A través de qué tipo de fuentes? Del estudio del folclore, de los Bueno, mitos, de la sabiduría popular, del estudio de las prácticas religiosas, y bueno, y de la lengua, pero sobre todo también es difícil porque hay que desandar, digamos, todo un andamiaje de la simbología, ¿no? Digamos que esas son como interesantes fuentes, por ejemplo, el estudio de la iconografía en los tejidos, por ejemplo, es también como interesante, pero la respuesta como más importante es, se reconstruye el pasado de las poblaciones indígenas a partir de fuentes escritas, ¿no? Y estas fuentes, ¿dónde se sitúan? Y son aquellas fuentes que se sitúan con la presencia del europeo, digamos, en el territorio, ¿no? En este caso será en los Andes meridionales. Esas fuentes reciben como diferentes nombres, ¿no? Las crónicas, por ejemplo, hay fuentes administrativas y fiscales como las visitas, por ejemplo. Es decir, hay fuentes escritas, enunciadas, digamos, si se quiere, por los propios europeos, pero también hay otras enunciadas por indígenas, como vamos a leer nosotros en alguna oportunidad, y que a partir de la tradición oral, o a partir de rescatar la tradición oral y de otros conocimientos, se va como construyendo o reconstruyendo un pasado indígena, ¿no? Pero lo dejemos ahí para continuar con su intervención. Muy bien, ¿qué más se puede agregar sobre la lectura del texto? Porque en el texto también habla sobre, él como va marcando una serie de puntos, ¿no? Por ejemplo, la etnohistoria como disciplina independiente. ¿A qué se refiere el autor sobre eso? ¿Quién lo puede tomar? ¿Qué es esto? O otro punto en todo caso, porque él tiene la historia como disciplina independiente, fíjense, la historia como método, por ejemplo, después tiene la historia como un enfoque particular, en este caso de la antropología, la etnohistoria como historia indígena, la etnohistoria como fusión y la etnohistoria como lectura etnológica de las fuentes. ¿Alguien ha podido
leer? Lisandro, ¿qué has podido entender del texto? A ver, contame. No llegué a terminarlo, profe. Bueno, a ver, lo comparto al texto. Acá está. Muy bien. Leamos la primera. ¿Quién se anima a leer la primera? A ver, la etnohistoria como disciplina independiente. Ahí está. Ahí leo, profe. Bueno, buenísimo. Veamos. Dice, reconstruyendo el desarrollo de la etnología desde sus comienzos hasta la Primera Guerra, digamos desde el Primitive Culture de Taylor hasta la Mentalité Primitive de Lévi-Brul, cabe pensar que la rápida incorporación de pueblos al orden colonial impuesta por la expansión imperialista del siglo XIX necesitó diseñar técnicas de observación y descripción para facilitar su control político y religioso. Como el análisis no podía estar sino marcado por un total etnocentrismo europeo, la nueva disciplina fue construyendo su objeto, las sociedades primitivas como opuestas a las civilizaciones. A pesar de tempranas reacciones a este espíritu racista y disociador de la humanidad en dos grandes especies, la noción de atemporalidad entre los no civilizados producto de la imposibilidad práctica de reconstruir su evolución en términos de acontecimientos, produjo una frontera irreal que parecía convalidar científicamente la ilusoria historicidad de las culturas originarias. En el siglo XIX, los naturalistas habían descrito los pueblos naturales junto con la flora y la fauna como integrantes de una naturaleza inmóvil y susceptible de clasificación taxonómica. Las empresas coloniales, la educación europea, la evangelización y otras formas de aculturación forzada suponían un proceso de humanización de incorporación a lo histórico. De hecho, la asimilación del espíritu positivista en la historiografía finisecular y la constitución de un método filológico que terminaba por identificar y limitar gravemente la historia al estudio de las fuentes escritas, desalojaba del horizonte historiográfico a las culturas ágrafas. El estudio del pasado, autoestimulado así a centrar su atención en las sociedades civilizadas, se convirtió progresivamente en el estudio de las sociedades dominantes, difundiendo la impresión falsa de que se trataba de la única historia posible. Se dejaba en manos de la etnografía la misión de describir y explicar históricamente las sociedades primitivas. Uno de los méritos del estructuralismo fue precisamente elevar esas sociedades a la categoría de modos totales de organización social, señalando sus rasgos específicos, pero rescatándolas como modos legítimos y originales de vida. Ahora bien, si el concepto de cultura lato sensu se asocia a la transformación inteligente de los bienes naturales en recursos, la intervención de técnicas y útiles y la formación gradual de sistemas sociales de producción que diseñan una superestructura ideológica, como el parentesco, el lenguaje y el mito, es innegable que todos los pueblos han creado cultura. Culturas particularizadas en cada caso que reflejan el grado de desarrollo de sus fuerzas productivas y los conflictos, consensos o disensos que propician su cambio o su equilibrio. Como este proceso de creación y recreación cultural es fundamentalmente diacrónico y apela formalmente a mecanismos de complejidad creciente, toda cultura particular es histórica y la historia debe abarcarlas a todas por igual. Pero además, la evolución de las ciencias humanas que borra las diferencias entre historia y antropología, descubriendo sus relevantes rasgos comunes y resaltando solo la preeminencia del enfoque según los rasgos manifiestos del grupo estudiado, parecerían invalidar la utilidad del nuevo concepto de etnohistoria. En efecto, la historia suele reconstruir el pasado examinando manifestaciones conscientes y explícitas y por ello frecuentemente documentadas en forma escrita o visual, mientras la antropología busca desentrañar los fundamentos inconscientes e implícitos de las culturas, con más frecuencia indocumentados.
¿Cuál es entonces el campo epistemológico de la etnografía? Como disciplina, De la etnohistoria, de la etnohistoria, perdón, sí. Como disciplina autónoma carece de objeto propio, pero lo que es más grave ofrece un horizonte de límites imprecisos que vendría a confirmar indirectamente la separación o la oposición entre historia y antropología, o lo que es equivalente entre aceptar un devenir progresista de las culturas dominantes, susceptible de análisis diacrónico, y aceptar el estancamiento de los primitivos, solo susceptible de análisis sincrónico. ¿Es así realmente la cuestión? Bueno, ¿quién hace una breve referencia sobre este tópico que analiza Daniel Santamaría? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es posible pensar la etnohistoria como una disciplina independiente, teniendo en cuenta lo dicho por Santamaría en relación a qué estudia realmente la etnohistoria? Si ésta estudia, digamos, en principio el pasado de las comunidades indígenas, muy bien podría ser de interés, en este caso, de la historia, ¿no? Entonces no habría razón de ser de la etnohistoria. Algo debe ser diferente en esta disciplina para marcar la diferencia entre lo que es la disciplina histórica y la antropología, ¿no les parece? Bueno, buenísimo, buenísimo la intervención. ¿Quién lee la etnohistoria como método? A ver, designo yo. ¿O alguien quiere hacerlo? Lisandro, ¿te animás? ¿Hay Si lectura quiere para...? leo, profe. Dale, profe. Ah, Bueno, como quieran. ¿Lisandro o Ana? ¿Ana? no, ¿Ana? está bien, Lisandro, no hay problema. Bueno, a ver, Lisandro. La etnohistoria como método. La etnohistoria como método. La práctica etnohistoria ha estudiado las culturas desaparecidas por extinción o aculturación derivada de conquistas utilizando fuentes escritas. Se han preferido las obras originarias de la propia cultura invadida, puestas en papel y hasta en la lengua original, o fuentes coloniales, de carácter efectivamente burocrático, pero cuyos contenidos arrojan luz sobre la organización social de las sociedades cautivas. En algunos casos se han examinado obras de intelectuales autóctonos autóctonos. Que reproducen la tradición oral. Espera que se me salió justo el celular. Que reproducen la tradición oral exigiendo sesudos análisis de depuración. Así entendida, la etnohistoria constituye una variante del método histórico impuesta más por las circunstancias particulares de la información que por requerimiento interno de un enfoque disciplinario similar a la arqueología, método histórico que apela a los restos materiales, o a la lingüística histórica que apela a la herencia cultural acumulada en el lenguaje. Puede darse más argumentos para concebir la etnohistoria como método de la historia de un pueblo, método de la antropología, si decide reconstruir la historia de un pueblo ágrafo. El etnógrafo enfrenta graves dificultades al recibir cuanto mucho una tradición oral constituida por mitos apenas resistiendo a nuestros análisis lógicos. El folclore ha precisado técnica específica para comprender este corpus de sabiduría popular. Estas dificultades exigen, por lo pronto, mejorar los métodos de análisis de la descripción prolija del bagaje material, como preceptuaba Mauss, hasta la proyección del contenido mítico del saber primitivo a categorías lógicas del pensamiento, procurando desentrañar el sentido simbólico de los transmitidos. También cabe efectuar un viaje de ida y regreso entre el objeto del análisis social y el objeto de la psicología, capaz de
de dar sentido y tornar comprensible las actitudes personales y grupales con respecto a la herencia cultural de los pueblos sin manifestación consciente de su propia cultura. En este sentido, el método complementarista de Beloux adquiere un claro valor operativo. El documento escrito suele llenar estos vacíos, si bien del método imperfecto. Puede argumentarse que el informe del chamán, que es para el etnógrafo una valiosa materia prima, es tan dudoso como el del sacerdote neurótico, que confunde pasión sexual con posesión diabólica. Pero se reconoce que estas son dificultades específicas de la labor etnológica que han llevado a buscar en la lingüística y la psicoanálisis la complementación necesaria. Pero en última instancia, ¿para qué asociar el método etnográfico a una técnica historiográfica cuando no podemos medir, porque en regla general, sino calidad particular de cada cultura, la diferencia que desde el punto de vista de nuestro conocimiento separa el análisis a través del testimonio ajeno de una sociedad destruida de su identidad, del examen de una cultura híbrida pero viviente a través de sus propios testimonios? La historia propiamente dicha, tampoco según esta clase de razonamiento, distinguiría aquí a la etnohistoria el uso de tradiciones orales como fuentes informativas, ya que una gran parte de la historia europea ha podido edificarse sobre tradiciones orales, costumbres, rituales y creencias no explicitadas a las que se accedió mediante el examen atento de algunos pocos historiadores entrenados en el pensamiento etnológico. Pero además, las culturas ágrafas han dejado en muchas ocasiones registros visibles del pensamiento social, manifestaciones conscientes de los contenidos de su cultura. Si es así, cabe al historiador tomar otra vez legítimamente cartas en el asunto. Estás muteado, profe. Es un artículo como bien interesante porque él lo que nos está haciendo es llevándonos para una línea de interpretación de lo que se entiende en este caso por una historia y, bueno, en este caso hablando particularmente sobre los documentos, no me resulta como muy, muy interesante. ¿Qué les parece a ustedes esa parte? A la tarde, si bien no nos encontramos, vamos a tener que realizar un trabajo práctico de reflexión sobre el texto, es decir, que ustedes van a volver sobre el mismo y lo van a colgar en el Classroom que vamos a abrir ahora enseguida, ¿no? En este caso. ¿Quién lee? Entonces, esta parte era referida al tema de la historia como método, en donde él todavía no lo logra resolver, ¿no? No logra resolver, sino lo deja como pendiente. Dice, la etnohistoria como un enfoque particular de la antropología. ¿Quién me lee esa parte? Bueno, voy yo, profe. Bueno, buenísimo. Por varias razones y en varias épocas, corrientes significativas del pensamiento antropológico se han mostrado reticentes a incorporar una explicación genética de las sociedades sometidas a examen etnológico. En unos casos, la razón predominante pareció ser la carencia decisiva de documentación. En otros, la actitud constituyó antes que nada una reacción contra los excesos del evolucionismo y el difusionismo. La reacción más relevante fue la de Durkheim y sus discípulos, particularmente Levi-Bruhl, quien desarrolla una teoría a todas luces ahistórica de los pueblos primitivos, detectando rasgos comunes inherentes a su condición inmutable de primitivos. Ya en la década del 30, Hockart, Sí. reconoció que aunque por mucho tiempo los antropólogos habían ignorado la documentación escrita, en los últimos tiempos se tendía a hacer un mayor uso de ella. Moss aceptará en 1947 que aunque la etnografía no es una ciencia histórica propiamente dicha, en el sentido de que los hechos no se presentan para ella en el orden cronológico, no obstante consta de una parte que consiste en establecer la historia de la población humana. Admitía con todo
que la etnología no podía trazar esa historia más que dentro de límites muy estrechos. En 1949, Levi-Strauss describirá la mutua correspondencia entre historia y etnología, insistiendo en que solo una amplia interacción puede dar resultados positivos. La escuela orientada por Boas tampoco se mostró partidaria de reconocer la historia de las culturas primitivas, y otro tanto cabe para el funcionalismo. Sin embargo, la tendencia parece haberse convertido con el desarrollo de la antropología marxista, que por definición no desecha el análisis histórico, y con el que de otras escuelas como el evolucionismo multilineal de Stewart y aún la escuela funcionalista inglesa. Si la etnohistoria viene a corregir aquellos enfoques no historiográficos, confluye con las corrientes más modernas y sólidas del estudio antropológico, en cuyo caso sería inútil sostener su autonomía, cuando la propia teoría le brinda sus recursos metodológicos y las hipótesis requeridas para el análisis genético. Muy bien. ¿Qué entendiste de esa parte que leíste? Estuve viendo, bueno, yo a veces tengo que leer un par de veces, pero vi que habló, o sea, como diferentes puntos de vista, ¿no? Sí. Por ejemplo, el de Durkheim y sus discípulos lo nombra, después a Levi-Strauss, a Moss, ¿no? Como diferentes enfoques, digamos. Bueno. Claro, intenta, hace como el tema de el bagaje epistemológico de la antropología, ¿no? Es decir, primero es qué estudia la antropología y podemos decir sobre la base de qué tipo de fuentes, ¿no? Se asientan sus conclusiones o exploraciones, ¿no? Y en este caso dice, bueno, hasta un momento determinado, como que había una antropología que no exploraba los documentos escritos y en algún momento, ¿no? Los comienza a tener en cuenta, los comienza a considerar. Entonces, desde ese punto de vista, uno dice, bueno, ¿qué estudia la antropología? Y bueno, podría estudiar o estudia, en este caso, las poblaciones indígenas, digamos, si se quiere, ¿no? Entonces ahí también aparece un juego entre lo sincrónico y lo diacrónico, ¿no? Si la antropología se dedicara a lo diacrónico, ya no sería más antropología, eso es más propio de la historia, digamos, en este caso. Entonces en esa reflexión hay como diferentes tipos de caminos que nos permiten también inclusive llegar a cuestionar el tema de realmente qué estudia la etnohistoria, ¿no? Entonces, la etnohistoria, en principio, tiene que distinguirse, o se va a distinguir de la historia y de la antropología, ¿no? Entonces, eso sirve para una reflexión a futuro, ¿no? En el caso de ustedes. Ahí viene otro tema bien interesante, que es la etnohistoria como historia indígena. ¿Quién va a leer? ¿Quién falta ahí de los compañeros? Dani, para un ratito, quería preguntar una cosita. Quería preguntar a los chicos si ustedes conocen bien la diferencia entre diacrónico y sincrónico, porque es importante para entender el Bueno, texto. ¿Alguno sabe la diferencia? Decir no también es una respuesta. Sincrónico es lo que es paralelo, digamos, o sea, es hoy, ahora, y lo diacrónico es en el tiempo anterior. Sí, por ahí parecido. Por sí. Por ahí anda. Yo siempre discutía, lo charlamos con Katy, ¿no? El historiador tiene claro la línea de tiempo, ¿no? Entonces va construyendo el pasado y lo va ordenando con un objetivo, ¿no? Obviamente de una explicación basado en los cánones científicos, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero nosotros siempre hacemos una distinción, ¿no? Dice, el siglo XVI no es lo mismo que el XVII, ni es lo mismo en el siglo XVIII, etc. Entonces nuestra explicación es más bien diacrónica, situada, digamos, si quieren, en una temporalidad construida, ¿no? Obviamente, construida. En cambio, cuando leo textos de la antropología, obviamente no voy a cuestionar la antropología, pero cuando uno lee, los antropólogos no le prestan mucha atención, ¿no? Al tema de la temporalidad. Cuando hablan, uno lo escucha, hablan, entre comillas, tan livianamente del pasado y mezclan temporalidades
para dar explicación a algo que ellos en particular quieren estudiar. Digo, con todo respeto, no es una Sí, somos re prolijos con la cómo se está temporalidad. construyendo esta disciplina, ¿no? Entonces, acá también se plantea lo mismo a la hora de pensar cómo vamos a estudiar los pueblos indígenas, ¿no? Es decir, necesariamente me parece que para estudiar los pueblos indígenas hay que fijarla dentro del contexto de una temporalidad, ¿no? Entonces, pero ahí está, la antropología, ¿qué estudia? ¿No? Uno dice, bueno, estudiar a los pueblos indígenas de una mirada más bien sincrónica, ¿no? Entonces, ahí está el debate, digamos, ¿no? Si se entiende en ese aspecto, ¿no? Sí. Por ahí puede ayudar mucho la cuestión etimológica. Ustedes, como saben, Cronos es el dios griego del tiempo, es quien representa el tiempo cronológico. Hay muchos tipos de tiempo, este es el tiempo cronológico de pasado, presente y futuro. Y cuando se dice diacrónico, se refiere a través de Cronos. El día, piensen en diagonal, diálogo, supone a través de Cronos. Entonces, cuando lean diacrónico, supone a través del tiempo. Y cuando lean sincrónico, crónico supone todo lo que pasa simultáneamente, donde Cronos está aplastado, donde Cronos está ausente y no tiene poder. Entonces, cuando dicen reunión sincrónica es porque está pasando todo al mismo tiempo. Entonces, piénselo así como... Para la antropología, que somos improlijos con la historia, como bien dice Daniel, porque sí lo somos, hay que reconocer nuestros errores, no somos prolijos al pasar la cuestión diacrónica, y eso genera muchas confusiones y genera muchos errores de interpretación y de análisis. Pero esa es como la diferencia. El diacrónico es que va a través del tiempo, a través de Cronos, y sincrónico es que todo sucede al mismo tiempo. Es como un choque, es como un golpe, es como una fotografía. Piénselo quizás en términos más cinematográficos, piensen en lo sincrónico como una serie larga de Netflix que tiene 12 temporadas, y lo diacrónico como un pantallazo, como una luz, como una fotografía compleja. Ese básicamente sería. Es una trama de no contemporaneidades, digamos, ¿no? En donde vos estás en el presente, pero de repente hay una trama colonial, hay una trama republicana en esa idea de dar explicación sobre algo, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Eso me parece un detalle bien interesante cuando uno se plantea de cómo abordar el estudio etnohistórico de los pueblos, en este caso indígenas. Y acá, obviamente, va marcando... Es decir, se estudia así, lo mismo que la antropología, pero se incorpora, en este caso, uno puede decir la diacronía. Ahora habrá que marcar la diferencia con la historia. La historia se basa en documentos escritos, ¿estamos de acuerdo? Entonces uno dice, che, bueno, la etnohistoria también, entonces no habría razón de ser de la etnohistoria si ya tenemos la historia. Entonces, pero Daniel Santamaría en algún momento va a marcar la diferencia clara entre eso, ¿no? Entonces digo, uno, lo que trata de mostrar el autor Santamaría es el abordaje de un objeto de estudio. En este caso hablamos sobre los pueblos que han sido dominados por los europeos. Habrá que pensar el tema de la metodología, en este caso, cuál es la metodología que se va a utilizar, va a ser de la historia o de la antropología. Y un detalle también como interesante, el tema de las fuentes, ¿no? La etnohistoria, al igual que la historia, se basa en las fuentes escritas. Y la antropología, como ustedes habrán leído anteriormente, también fue incorporando el tema de los textos, ¿no? Los textos. Entonces, ahí habrá que pensar entonces, como lo piensa Santamaría, decir, profesor, entonces... No hay en historia, porque ya tenemos disciplinas que se encargaría de eso, ¿no? De esos aspectos de los pueblos indígenas, tanto la antropología como la historia, de las fuentes, del objeto que es el mismo. Entonces, la pregunta ahí es, ¿qué marca o qué es diferente, ¿no? Cuando uno piensa en la etnohistoria? Entonces, leamos el próximo punto. ¿A quién le falta? ¿A quién le falta? Ahí le falta a Sabrina. Bueno, ¿qué dele? La La etnohistoria como historia indígena. Las dificultades del etnógrafo son conocidas, pero
¿Qué ocurre cuando un historiador desea legítimamente escribir la historia de los panos o los sirionos, así como se ha escrito de los griegos o alemanes? ¿Cambia la dificultad porque tratemos ahora del historiador y no del etnógrafo? ¿O debemos sostener que la imposibilidad de acceder a fuentes escritas, las culturas ágrafas desaparecen como objeto de la historia, liberando al historiador de involucrarse en semejantes problemas? La existencia de la misma de una etnohistoria indica que sí, y que es ella la que debe asumir tales riesgos. Si consideramos el caso de las culturas periféricas al ámbito de la dominación colonial, conocidas pero sin control, solo disponemos de materiales escasos pero imprescindibles. Si sobrevive aún sometida a la oculturación más profunda que la colonial, la etnografía puede encargarse de crear su desarrollo. Si tomamos en cuenta sociedades aculturadas por mucho tiempo, la antropología cuenta con suficiente arsenal metodológico para rescatar lo originario de lo adoptado, con apoyo de abundante documentación escrita. Lo mismo puede hacer Sí, lo mismo puede hacer y con mayor eficiencia la historia. ¿Estás? ¿Estás? Sí, profe. Bueno, y como lo demuestran, trabajos excelentes, dice, ¿no? ¿Qué más sigue? Si se trata... ¿Querés que lo lea yo? Si se trata, en cambio, de los momentos previos a la conquista de una cultura ágrafa, tópico frecuente de la etnohistoria. La historia a través de la paleografía o la arqueología no pueden realizarlo con éxito. Creemos que el punto es otro. Si la etnografía se asociara con la historia indígena, quedaría sobreentendido que la indígena tiene rasgos particulares. Esto es obvio si estos rasgos se limitan a la peculiaridad original. La etnología cubre el vacío, pero no podría sospecharse de que utilizando un nombre distinto para la historia indígena estamos describiéndolos como una especie diferente que requiere ya no técnicas de acceso diferentes, sino bases filosóficas igualmente diferentes. ¿No se trataría de una nueva manipulación racista de los legados culturales? Los indígenas como categoría descriptiva solo es válido si alude a una sociedad que desde tiempo inmemorial habita un territorio determinado, en el sentido de autóctono o aborigen, pero se sabe que los pueblos indígenas han realizado grandes migraciones, agricultura itinerante, nomadismo pastoril, un ejercicio constante de cambio y préstamo cultural. No hay basamento científico para separar la historia indígena de la historia a secas. Si esta fuera el sentido de la etnohistoria, nada justificaría hoy su existencia, salvo que llevemos el argumento in extremis y establezcamos que lo indígena se asocia a lo puro o no contaminado por la miscigenación producida tras la expansión europea. Si es así, la historia de las culturas puras, entendidas como residuos preciosos de un pasado irrecuperable, debería diferenciarse, por lo menos de su nombre, de la historia de la expansión europea. Pero nadie puede sostener hoy que existan culturas puras, porque no solamente el contacto cultural es el mecanismo identificatorio e integrador de toda cultura, sino que una cultura aislada y autonutriente dejaría de serlo en poco tiempo. Bueno, muy bien, creo que esa parte ha quedado muy clara, ¿no? Respecto al tema de
que no valdría la pena pensar la etnohistoria como una historia indígena, dado que en ese sentido sería como un ámbito específico del tema de la historia, ¿no? Como disciplina. ¿Quién queda leer? Falta una persona más, la etnohistoria como fusión de historia y antropología. ¿Quién queda? Rita. Rita. Sí, profe, ahora leo. Bueno. La etnohistoria como función de historia y antropología. La colaboración operativa de las disciplinas, más aún si ambas comparten el amplio campo de ciencias sociales, es siempre benéfico, pero para ello es necesario comprender que se trata de dos disciplinas diferentes, con objetos y métodos independientes. De acuerdo con nuestro razonamiento anterior, comprendemos que la historia y la antropología constituyen dos enfoques instrumentalmente distintos, pero objetivamente convocantes, donde la asociación operativa justamente no puede darse en el nivel metódico. La función de ambas disciplinas requeriría reelaborar sus objetos de análisis separándose del criterio definidor ya comentado. Esto es, la complementación viene dada por la unidad del objeto y por la diversidad del método, los que operan de modo absolutamente complementario. Si la etnohistoria no asume ni uno ni otro método, tampoco ofrece un método alternativo. Si se conviene que tanto de la antropología como la historia accedan legítimamente a todo aspecto posible de culturas y que puedan reconstruirse la historia de los Zulus, pero también el contenido inconsciente, objeto preciso de la etnología de la cultura francesa, toda división o censura particular al espectro sería falsa. La secuencia de culturas posibles y continúa en los criterios invocados para ubicar una y otra en un lugar determinado son múltiples y ambiguos. No hay pues lugar común diferenciado del resto para la historia de la antropología y aún así sería cuestionable indicar a la etnohistoria como encargada de estudiarlo. Esto nos lleva a otra posibilidad de la etnohistoria como estudio de las fronteras culturales. El surgimiento de estas fronteras es un hecho incidental antes que una ley sociológica. La intensidad del contacto intelectual que acentúa la hibridación biosocial multiplica fronteras internas en el seno de una sociedad aculturada. En estos casos, la aculturación avanzada, la antropología social en el sentido consagrado por la sociología inglesa y el folclore tienen mucho por decir. En estos casos, las sociedades originarias globalmente incorporadas en un sistema impuesto por la denominación colonial transforman a sus integrantes en un campesinado que ocupa los escalones inferiores de la nueva estructura social. Una etnohistoria proyectada al hecho colonial o neocolonial, cualesquiera fueran caracterizadas, terminarían incluyendo en una problemática social rural. No habría pues lugar alguno en este campo donde la etnohistoria logre validar en su sentido conceptual. En los 5 sentidos examinados, el concepto parece no ofrecer mayor utilidad, pero aunque no esté del todo extendido, goza un importante censo entre especialistas y prestigios. Traigamos a cuento entonces la sugerencia de uno de ellos, antropólogos e historiadores del mundo andino. Bueno, ¿te animas a leer, Luis? La etnohistoria como lectura etnológica. Tengo trabajo, pero no es como fuente. La etnohistoria como
lectura etnológica etnológica. de fuentes históricas. Esa sería Sí, como la conclusión del amigo, ¿no? bien. En los estudios de las sociedades andinas, la etnohistoria ha adquirido un notable desarrollo por el impulso que al concepto le proporcionó John B. Murray. En su opinión, se trata de la colaboración entre historia y antropología, un planteo superador del trabajo paralelo y apenas integrado hecho hasta entonces. Al referirse a los estudios de J. H. Rowe, añade que la etnohistoria de este combina un nuevo estudio de las crónicas conocidas con su dedicación a la arqueología andina. Consistentemente, se ha esforzado en combinar las dos tácticas antropológicas en un solo estudio. Adviértase que no solo se refiere a la arqueología como táctica antropológica, siendo en rigor un método de la historia. Entre paréntesis, recordemos que la afiliación convencional de la historia al documento escrito desplazó a la arqueología al terreno académico de la antropología, sino que toma a la etnohistoria como otra táctica antropológica consistente en la lectura etnológica de documentos escritos. Bien, este parece ser el verdadero sentido del concepto, sobre todo si lo ejemplificamos con los títulos que Moore eligió para sus introducciones a las visitas de García Díez de San Miguel y a la de Ortiz de Zúñiga. En su concepción, esta lectura etnológica debe complementarse con el aporte pluridisciplinario, donde la historia conservaría su papel restringido y tradicional de organizar eficientemente la búsqueda de documentos. Por ello, Murray considera que ya no necesita conservarse la definición de la etnohistoria como una técnica, entre paréntesis, el uso de las fuentes de archivo para el estudio de grupos étnicos no europeos, sino que, permitiendo de una fuente escrita, la lectura pluridisciplinaria coordinaría esfuerzos de varias técnicas de investigación desarrolladas por años en forma independiente. O sea, sería este compartimento, esta aglutinación de varias disciplinas. En el final de su artículo, Murray añade que la etnohistoria es equidistante entre la arqueología y la etnología, reconocida como indispensable aliada de ambas disciplinas. O sea, equidistante que está en la misma diferencia, en la misma distancia de ambas. La fuente escrita nos abre perspectivas de colaboración que ningún procedimiento ni método por sí solo ofrece esperanzas de alcanzar. Obsérvese que en este párrafo el término historia ha sido sustituido por etnohistoria. Bien, evidentemente se trata de un discurso antropológico para antropólogos, una invitación a etnógrafos entrenados en el trabajo de campo para que presten atención al documento escrito, como si fueran historiadores, ¿no? Antropólogos como si fueran historiadores. Este llamado alcanza indirectamente a los historiadores, cuya función técnica se reduce a localizar eficientemente las fuentes, exhumar papeles y reordenar archivos. Pero la lectura comprensiva del documento no debe ser sino etnológica. El argumento demuestra claramente una evolución positiva de la antropología. La etnohistoria es fruto de una aproximación de la etnografía al documento escrito, de la sensación de confiabilidad, de la sanción de confiabilidad del documento escrito. Pero se trata de un nuevo instrumento de conocimiento etnológico. De nuevo, se trata de un nuevo instrumento de conocimiento etnológico. Este planteo explica que casi todos los etnohistoriadores procedan de la antropología y que la sugerencia haya sido hasta hoy tan desestimada por los historiadores. Sin embargo, el planteo no determina que el papel del historiador se restrinja en función de las técnicas tradicionalmente asumidas. Sin caer en la celosa defensa de la territorialidad epistemológica de la historia de Brundage, debe reconocerse que, en sentido inverso, la documentación etnográfica debe ser fuente para el historiador, tanto como lo es el material desenterrado por el arqueólogo. Y que si los historiadores no comprenden
esta tesis esencial de la historia global de las culturas y en consecuencia se autolimitan al rol de archiveros, se corre el riesgo de revitalizar no solo las actitudes ahistóricas, o por lo menos no diacrónicas, frente al hecho cultural, sino que se seguirá negando paradójicamente el carácter histórico de las culturas ágrafes. O sea, cometeríamos el mismo error. La colaboración que pide Murra es necesaria y nadie sensato duda de ella. Las fronteras interdisciplinarias están siendo progresivamente borradas y la integración metodológica representa una importante prioridad. La historiografía moderna comienza a comprender, además, la multiplicidad de las representaciones culturales en la historia del hombre. La historia actual comienza a desprenderse de la descripción de hechos puntuales. La historia actual reconoce que la etnología no es una ciencia aparte, sino la contracara necesaria de sus propios patrones de explicación y reconstrucción. Lévi-Strauss cita en el problema de la iconografía del siglo XVI como un libro de etnología, pero ese magnífico ejemplo de verdadera historia no es ya un acontecimiento solitario. La relectura etnológica de fuentes escritas en el aporte saludable de la etnohistoria, si este es el nombre reservado a tal actitud de superación y complementación. Pero también lo es, y en paridad de condiciones, la lectura histórica de las informaciones recogidas en el terreno por el etnógrafo. Puede alegarse que el historiador tradicional carece de la preparación lingüística o psicológica del etnólogo. Dato cierto considerando las actuales organizaciones académicas de las universidades. Pero este subdesarrollo de la historia no presenta un obstáculo insalvable ni compromete sus intereses. Por supuesto, mientras la historia siga viéndose y siga siendo vista como manipuladora de documentos escritos, los antropólogos considerarán prudente crear neologismos para evitar que al utilizar técnicas históricas se las considere historiadores. No, van a crear otras palabras para que no se los considere historiadores. Lo mismo ocurre desde hace más de un siglo con el neologismo prehistoria. Ustedes ya lo han visto en la materia de prehistoria, de hecho. Reservado al estudio de los restos materiales como no era competencia de la historia de archivos, involucrarse en las excavaciones, se constituyó ese concepto autónomo como si la evolución humana no hubiera sido antes de la escritura, un verdadero proceso histórico. De modo análogo, el concepto de etnohistoria, incorporado a las ciencias sociales por la antropología, confirma el destino fatal de la historiografía limitada a la fuente escrita. O sea, lo mismo que pasó con prehistoria le pasa al concepto de etnohistoria. No es tan importante señalar estas creaciones externas, entre paréntesis, ni mucho menos enfrentarlas en el plano teórico, como revisar profundamente los contenidos, los métodos y las técnicas del historiador y ahondar en sus objetos posibles, teniendo presente la historicidad total de las culturas, así como desde el psicoanálisis se sostiene la unidad psíquica de la humanidad. Refiriéndose de acuerdo con su objeto, comprendiendo que todos los grupos sociales y todas las manifestaciones culturales son materia de análisis histórico y no solo los procesos políticos, institucionales o socioeconómicos, tanto en su versión evidentemente detallista y esterilmente singular, como en sus visiones de largo plazo, planetarias y seculares, que también resisten al análisis comparativo y regional. La historia a secas podrá incorporarse a las ciencias del hombre, y no solo como proveedor eficiente de documentos, sino como plano insustituible de comprensión y explicación. Esa necesaria extensión de la disciplina a través de la multiplicación de sus intereses no llevará a la creación de neologismos en parte justificados, pero que apenas contribuyen a la unificación de las ciencias sociales. Bueno, ¿qué tal? Esa última parte ha sido como más clarificadora, ¿verdad? De lo que como propuesta Santamaría viene como cubrando a través de diferentes títulos, pero que en definitiva nos permite pensar la etnohistoria. Uno dice,
como diálogo, ¿no?, entre ambas disciplinas, pero no solamente son esas disciplinas, ¿no? En realidad, el carácter de la etnohistoria es más bien multidisciplinario, es decir, no solamente la historia, no solamente la antropología, también la lingüística, también la biología, la arqueología, ¿no? Cada una con sus técnicas confluyen en función de dar una explicación, un proceso, en este caso histórico, ¿no? Y el detalle también es, marcando la diferencia con la historia, dedicada específicamente a reconstruir a partir de documentos escritos, el etnohistoriador lo que hace es utilizar la documentación del historiador, pero la diferencia es la pregunta que se le hace a ese documento escrito. Y la pregunta viene de la antropología, desde la etnografía, digamos, en este caso. Entonces, de ahí que el amigo Santamaría, retomando la idea de Murra, dice, bueno, que la etnohistoria es, así es, ¿no?, la lectura etnológica de las fuentes, en este caso, escritas, ¿no? Y obviamente los resultados van a ser distintos, ¿no? Ayer o antes de ayer hablaba con una colega, que bueno, Luis la conoce, con la Mariu, ella leía mi escrito cuando nos sentábamos ahí a hablar sobre sobre el tema del proyecto de investigación, y me dice, el historiador mira desde arriba, ¿no? Mira la estructura, ¿no? Y ella agregaba cuestiones vinculadas con los actores sociales, ¿no?, con los agentes del Estado, digamos, en el caso de nuestro proyecto, y era bien interesante la distinción de miradas, ¿no? Pero que en definitiva eso termina enriqueciendo el trabajo. Me parece que es como muy importante. Entonces, tengan ustedes como referencia esta última parte, porque de eso se va a tratar la propuesta que les voy a colocar ahora en el Classroom, y en el grupo de WhatsApp ustedes van a poder también incorporarse mediante el link a ese grupo de Classroom. ¿Está? Entonces, acá dejamos la clase. Digo lo siguiente para terminar. Nos volveríamos a ver en una clase sincrónica, ¿no? Esta idea de sincrónica, el día miércoles que viene a las 9:15. Y a la tarde tendríamos ya nuestro segundo práctico a partir de la lectura del texto que les vamos a colgar mediante Classroom, ¿no?, que sería el texto de José Luis Rojas. Y también, bueno, la propuesta de Luis, esta cuestión de leer, ¿no?, que cada uno, la lectura colectiva, me parece que es como bien interesante a la hora de ver cómo vamos construyendo algunas ideas, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a ir agregando para la próxima mediante un texto corto. Así que, bueno, damos por finalizada la clase teórica de hoy y nos estamos viendo entonces la semana que viene. Lisandro, Ana Laura, Rita, Sabrina y Lilia, y bueno, y a Luis también por acompañarnos en este proceso. Nos estamos viendo, chicos. Nos estamos viendo. Profe, sí, una pregunta. sí. ¿Cómo vamos a obtener el texto de Rojas? ¿Ustedes nos mandan el link? Sí, a través de Classroom. Usted cuando Sí. se suma a Classroom, ahí usted va a ser informada automáticamente sobre el texto que estamos subiendo y sobre la actividad que hay que hacer sobre ese texto. Bueno, listo, gracias. Al pelo, al pelo. Bueno, muy bien, chicos. Les mando un abrazo. Chao, chao, chao. Chao, Luis. Chao. Chao, profe.